Shalom. Toda alabanza, gracia y honor a Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Rakakodash. Doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Y saludos a todos ustedes, hermanos, las pocas hermanas alrededor del mundo que son parte de la elección, los que han sido predestinados a ser salvos de estos últimos días en que andamos viviendo bajo este imperio, que está gobernado por los edomitas bíblicos, que son los llamados blancos. Nosotros somos los hebreos israelitas, Sí es. que consiste de los morenos, latinos e indioamericanos o los indígenas. Nosotros somos la gente sagrada del Señor y nuestro Dios, el Padre, el nombre del Padre es Yahweh, el nombre de su Hijo es Yahushai. Ellos están a punto de regresar a rescatarlos de aquí, a sacar y rescatar su elección de Babilonia. Hoy en día el Espíritu lo permitió a mí, estos hermanos, a reunirlos para hacer una lección en el tema de la semana, porque hay un hombre que ha salido diciendo que Yahushua no es el rey Salomón en la reencarnación, y eso es completamente incorrecto, y ojalá esta lección sea edificante y vamos a enseñar y vamos a comprobar sobre las escrituras que Yahushua sí era el rey Salomón en la reencarnación, con eso vamos a tocar unas escrituras sobre la reencarnación primero y después entrar al tema. Con eso, go ahead. Eclesiastes 1 y 9. Lo que ha sido es lo que será, y lo que se hace es lo que se hará, y no hay cosa nueva debajo del sol. Entonces, toda la creación, todo lo que ha sido en el pasado, incluido en eso, nuestros espíritus, no son nuevos, todo lo que ha sido será. Entonces, como vamos a explicar usando las escrituras, todos los espíritus que han existido en tiempos pasados son reencarnados, cada 2 o 3 generaciones, como vamos a entrar, y no hay cosa nueva debajo del sol, incluido en eso, tocando en lo que estamos entrando hoy, son espíritus de hombres, right. Aquí tengo algo. Este es Eclesiastes 12 y 7. Dice: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando tú mueres, tu cuerpo regresa a la tierra, y el espíritu de un hombre, sea malo, sea bueno, regresa al Padre que lo dio. Ahora puedes ir a... You got that, bro? 4 Esdras 14 y 35. Porque después de la muerte queda el juicio, right. Cuando tornamos de vivir de nuevo. Cuando regresemos a vivir de nuevo. Después de que morimos, leímos que el espíritu vuelve a Yahweh que lo dio. El espíritu vuelve al Señor. El Señor le da un juicio a ese alma. Y después ese alma viene y cumple ese juicio cuando regresa a vivir de nuevo. Léelo otra vez. Dice, porque este es 4 Esdras 14:35, porque después de la muerte queda el juicio, right. Cuando tornamos a vivir de nuevo. Cuando tornamos a vivir de nuevo, Esas escrituras comprueben la reencarnación. Nosotros regresamos. Cuando tú vas a Éxodo 20, te dice que regresamos cada 3 a 4 generaciones. Cuando nosotros morimos en una vida, right? Como en nuestra vida pasada nosotros morimos, regresamos al Padre y el Padre los envió regreso a esta tierra con un juicio. Ese juicio va a ser, tú vas a sufrir esto, tú vas a sufrir el otro. Por eso sale gente retrasada mental, sale gente sin ciertos miembros de su cuerpo, sienten chuecos, ojos torcidos, todo tipo de cosas, go ahead. Eclesiastes 3 y 16. Y además vi debajo del sol el lugar del juicio. El lugar del juicio debajo del sol, que está hablando del planeta, la tierra, este mundo que vivimos. Este es el lugar donde nosotros vivimos nuestro juicio. Nosotros morimos, regresamos al Padre,
el Padre los da en juicio, nosotros tomamos parte en ese juicio cuando venimos a la tierra y después morimos y ese ciclo empieza de nuevo. Reencarnación. Por eso leo el hermano la primera escritura, no hay nada nuevo bajo del sol, todo lo que era es lo que va a ser. ¿Ok? Yeah. Go ahead. Dice, lo voy a leer de nuevo, y además vi debajo del sol el lugar del juicio, que la maldad estaba ahí, Mhm. y el lugar de la justicia, esa iniquidad estaba ahí. Yeah, en la tierra. Okay. So you got some, bro? Come on. Go ahead and Este then es- go to Samuel, bro. Okay. Este es segundo Seven. Samuel 7 y 13. Okay, his brother got it. Oh, But you got the I got Kings. You can get that one. yeah. So start at 12. Come on. You know This what? is- Hold on. Start at 8, bro. Start at 8. Yeah. Okay. Segundo Samuel 7 y 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, Mhm. así ha dicho Yahweh de los ejércitos, yo te tomé del redil de destras de las ovejas para que fuiste príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Right, so este es el profeta, este es un mensaje que se le iba a ser enviado a David, al rey David, sobre el profeta Nathaniel, ¿ok? O Nathan, right? Nathan. Go ahead. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, Right. ni los incusos le aflijan más como al principio. Mhm. Dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Yahweh te ha saber que él te hará casa. Right. So este es el mensaje que se le está siendo dado al rey David. Básicamente el Señor iba a establecer el reino sobre su linaje. Right? Go ahead. Y cuantos tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, El día que muera, right? Go ahead. yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus estrellas, y afirmaré su reino. Right. So eso está dirigiéndose al rey Salomón. Porque el que se sentó en el trono después del rey David era el rey Salomón. Go ahead. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Lee esa parte otra vez, bro. Dice, él edificará casa a mi nombre, Ujú. y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. So, cuando tú vas a Primer Reyes, o no lo va a leer todavía, pero el rey Salomón solo reinó Israel por 40 años, man. Ese reino no reinó para siempre. ¿Ok? Go ahead. Dice, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y eso se le fue dicho a quién? A Yahweh, man. El hijo de Yahweh. Pero ahorita se lo está refiriendo al rey Salomón, que en la reencarnación es Yahweh. Y hay más pruebas, go ahead. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, Ujú. y con azotes de hijos de hombres. Boom. So, ¿cómo murió el rey Salomón? Este es Primer Reyes 11 y 40. I think it's 11 and 4. Voy a empezar en nomás el punto 42. Dice, los días de Salomón reinó
los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Rehoboam su hijo. Ok, so cuando murió el rey Salomón, antes de él no fue azotado, él no fue vergueado por barra de hombre, pero él pecó. You got that? Yeah, I got it right. Yeah, go ahead. Primer Reyes 11:4. En la ansiedad de Salomón, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses. Right. Ese era el pecado. Porque Yup. mucha gente quiere decir, ok, el rey Salomón pecó porque tenía mucha mujer. No, man. Eso no... Te dice claramente que las mujeres lo hicieron inclinar su corazón a otros dioses. En la ansiedad de su edad. En la ansiedad de su edad. You know? Entonces se empezó a ser más débil. Porque Ok. varios hombres, varios de nuestros antepasados tuvieron varias mujeres, man. Y nunca ni una vez menciona que eso fue pecado. Yeah. A lo contrario, el Señor estuvo con estos hombres que tuvieron varias mujeres. Abraham, Isaac, Jacob. Exactamente. Entonces el pecado aquí, como mencionó el hermano, fue que inclinó su corazón o su mente a las dioses de estas mujeres. Yeah, Concubinas. Jacob, las 12 tribus vinieron de... Yo creo que eran... Tres. O dos. Tres. Yo creo que eran como... Más que una, man. Eran más que una mujer, Yup. para decirlo más seguramente. Ujú. Pero no me cuoten, yo creo que eran 4. Ah. ¿Ok? Si alguien puede verificar I eso don't después. know, You know? You had some more on that? I was in on that. Okay. Actually. Yeah, go on. keep going. Dice. Continuando, dice, en la ansiedad de Salomón sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses y su corazón no fue por entero delante de Yahweh su poder como el corazón de David su padre. Salomón se fue tras de Astarte, diosa de los sidonios, y tras Milcom, monstruo abominable de los amonitas. Entonces te está explicando más en detalle el pecado de Salomón. Y eso eran 4 mujeres. Acá. Lea, Zipa, Bilha y Raquel. Raquel. ¿Ok? So, las 12 tribus, la gente escogida salió de una relación entre un hombre y 4 mujeres. ¿Ok? So, No. paren de ser débiles, man. Es bien espiritual porque el reino surdeño tienen un dicho, porque ya que es medio viejo el dicho, que se dice brother from another mother, Ujú. que es decir hermano de otra madre, Yup. Mismo padre, pero otra madre. todavía siendo hermanos, Right. siendo conectados por la semilla del hombre. Ujú. You know? That was it on the Kings. So, el rey Salomón pecó. Y lee esta parte otra vez en Samuel, bro. Can. Vamos ¿Qué? a Samuel, segundo I Samuel, got Yeah. the Psalm 110 too. The Lord sent unto my Lord. Can. y vamos a 7 y regresamos a 13. Dice, comenzar a 13. Well, go to 14. Ok, 14. Ok. Ujú. Yo les seré, segundo Samuel 7 y 14, y lee, yo les seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. So, leímos que él hizo mal. Él volteó su corazón a servir ciertos ídolos. Right? Yep. Estaba construyendo templos por sus esposas, por sus mujeres, sus concubinas. Él hizo el mal. So, ¿qué le iba a pasar al rey Salomón, bro? Dice, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Ujú. Y lo castigaré con las barras de hijos de hombres. Rey Salomón no fue atacado. Eran 40 años de paz, man. Yep. Rey Salomón no fue vergueado. Pero ¿quién fue atacado y vergueado con barras de hombre? Yahushua. Y vamos a agarrar más escrituras en esto, man. Go ahead. Dice, pero misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti.
Right. y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y su trono iba a ser establecido por eternidad, man. Esto no le pasó al rey Salomón, esto fue confirmado y esto fue cumplido con Yahawashi cuando él regresó, man. Okay? Did you get that Hebrews, bro? Donde dice, I'm trying to look for it right now. yeah, go ahead. I think it's And, I think it's Hebrews 1, right? From 1 to 5. I'm not sure, bro. I'm not I sure. don't think so. But you got a precept? If not, read that again. Come. Look for it. Yeah, so denos un segundo. I got a pre in the meantime. Yeah, go ahead. Okay. Es el Salmo 111, un salmo de David. Dijo el Señor a mi Señor, 5. siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, esto son las palabras de David. El rey David, él mismo supo que su hijo, que su hijo iba a ser su Señor. Pero ¿cómo es posible si David fue el padre de Salomón? Porque él tuvo el entendimiento de cuál espíritu fue puesto dentro de su hijo, Salomón. Lo voy a leer de nuevo. Un salmo de David, Salmo 111. Dijo el Señor a mi Señor. Dijo Yahweh a mi Señor. Llamando su propio hijo su Señor, man. Porque tuvo ese entendimiento. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Right. Que es exactamente lo que va a pasar cuando regrese Yahawashi, man. Él va a tomar las coronas de todas las naciones y con vara de hierro les va a dar en la madre, man. Mm-hmm. You know? Entonces esto se cumple, esta profecía se cumple en nuestro Señor Yahawashi. You know? That's right. Did you find it? Yeah. So this is Hebreos 7 y 26. Dice 7 y 26 dice, porque tal sumo sacerdote se hizo para nosotros, que es santo, inofensivo, inmaculado, separado de los pecadores y hecho más alto que los cielos. Está Hablando de hablando, Yahawashi. right. Dice que no necesita cada día como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Por esto lo hizo una vez y se ofreció a él mismo. So Yahawashi, él se ofreció a él mismo primero por sus propios pecados y de ahí por el pueblo, por los del pueblo. ¿Cuándo pecó Yahawashi? Cuando él vino hace 2000 años. Nunca. Él no pecó una vez, pero él pecó cuando vino como rey Salomón, man. Yeah. ¿Ok? Dice, porque esto lo hizo una vez cuando se ofreció a él mismo porque la ley hace hombres sacerdotes altos que tienen enfermedad, pero la palabra, el juramento, que era como la ley, hace al Hijo que es consagrado para siempre. Pero el punto está en el versículo 27, man. So el Señor se ofreció a él mismo primero por sus propios pecados. Él entendió también el propósito de Yahweh en básicamente enseñando a Yahawashi por qué necesitaba ir a la cruz. Mm-hmm. You know? Entonces él entendía el propósito de Yahweh para básicamente pagar por sus pecados cuando vino como Salomón y para los pecados de Israel, empezando con los elegidos. Right. You know? Porque el Señor no es un hombre que miente. Entonces, en leyendo la profecía que acabó de leer el hermano y viendo que eso no se cumplió con Salomón, Right. en decirnos que Yahawashi no es Salomón y que no cumple esa profecía, es básicamente abriendo puerta
abriendo oportunidad para decir que el Padre es un mentiroso, man. Oh, sí, es cierto. Eso trae confusión, Es ¿eh? confusión. ¿Dónde se cumple esa profecía? Que me estás diciendo que hay libros que están enterados a algún lugar o que va a regresar Salomón de nuevo. No nos pueden responder a estas preguntas, man. Yo aquí tengo algo, man. Y eso es para todos ustedes que dicen que Salomón no es, o Yahweh Shai no era Salomón en su vida pasada. Este es Mateo 21 y 15, dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana a hijo de David, se indignaron. Hey, ¿Quién es el hijo de David? ¿Por qué andaban llamando a Yahweh Shai, el que el mundo ya ignorantemente llama Jesús? ¿Por qué lo andaban llamando hijo de David, man? Agarra Mateo 1 y 1. God. Okay. Quick one, bro. ¿Quién era el hijo de David? ¿Quién fue prometido que iba a venir? ¿Quién fue prometido que su reino iba a ser establecido para siempre? ¿Por qué andaba diciendo los israelitas Hosana, hijo de David? Entendían. Porque entendían que había una cosa como la reencarnación, man. Ujú. Y eso se muestra bastantes veces en las escrituras, man. Ujú. Como cuando hubo un hombre ciego y los apóstoles le preguntaron a Yahweh Shai quién fue el que pecó, este hombre o sus padres. Y Yahweh Shai les dijo: ninguno, sino que esto fue para manifestar el poder del Señor. Entonces ellos entendían, man. Ellos entendían que cuando regresa un hombre y es juzgado de esa manera, que hay posibilidad que eso era porque él pecó en su vida pasada, man. You know? Right. Tengo esto en Mateo. Esto es Mateo 1 y 1. ¿Ok? Dice: libro de la generación de Yahweh Shai. Generación significa la línea de sus padres, la línea o la semilla de cual él vino. El libro de la generación de Yahweh Shai, hijo de David, hijo de Abraham. Ok, que entrando un poco más profundo, también fue Isaac en la reencarnación. Right. Porque en el día era hijo de Abraham, diciéndote que Yahweh Shai también era Isaac en la reencarnación. ¿Y qué es una indicación de esto, man? Porque Isaac iba a ser un sacrificio, man. Pero no era su tiempo. No era tiempo. ¿Qué fue lo que fue sacrificado en vez de Isaac? Un cordero. ¿Y cuál es uno de los títulos de Yahweh Shai? El Cordero de Dios. Right. You know? A sacrificial lamb. How would you say that? Un cordero para sacrificio. Para sacrificio. You know? Yep. Estaba buscando esto. And if I'm not mistaken, wasn't it lamb's blood that was used to cover the doorpost? Yeah. Y otra cosa, fue sangre de cordero que fue usado para cubrir los postos de las puertas durante el tiempo de las plagas de Egipcio, man. Representando también eso simbólico de la sangre del cordero, man. You know? Y fue él el ángel destruidor que estaba jodiendo a los egipcios. You know? You say you gotta read? Yeah. Okay. Primer Crónicas 22:9. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos, el derredor, por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Para siempre. Hay bastante en solo esa escritura, man, para comprobar todo tipo de reencarnación, man. Pero nos vamos a enfocar en para siempre. ¿Ok? Porque, hey, Salomón como hombre vino, murió después de pecar sin ser castigado.
Pero esa parte de la profecía, su reino siendo establecido para siempre, va a ser cumplido cuando regrese Yahweh Shai, ¿ok? En su perfección, en su gloria, para establecer su reino y el reino de su gente, siendo Israel, man. Ese templo de cual fue mencionado en esa escritura, siendo cumplido en su gente, man, sus elegidos. El templo espiritual, la cual Yahweh Shai siendo la piedra de la esquina, man, la fundación. You know? Entonces, de nuevo, algo más que se cumple en Yahweh Shai, escrito del rey Salomón, lo cual en las iglesias o los que nos digan que Yahweh Shai no era Salomón, no lo pueden explicar, man. You know? Entonces hay bastante simbología que cuando vino Salomón fue repetida cuando regresó como Yahweh Shai, que Dios mediante Yahweh Shai, si lo podemos encontrar, les vamos a traer uno de esos ejemplos, man. Ya lo estoy tratando de buscar, pero no lo puedo encontrar. You got something else on? Go ahead. Let me see, regresando a Crónicas, 1 Crónicas 28 y 6, y dice: y me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él padre. Solo mismo respaldando, dice 1 Crónicas 28 y 6. Y me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré por él padre. Así, ahí está, man. Ok. Y te dice en Hebreos que a qué ángel se le fue dicho: tú serás mi hijo y yo será tu padre. Quiero ver si puedo encontrar eso. Y dice, a little more. Yeah, go ahead. Dice: asimismo yo confirmaré su reino para siempre. Ahí está. El Señor va a confirmar o establecer el reino para siempre. Ok. So con eso tengo otro ejemplo. Get that first, bro. And then you're gonna get the one Yahweh Shai? Yeah. Esa Primera de Reyes 1 y 33. El rey les dijo: tomad con vosotros a los veteranos de vuestro señor, haced montar a mi hijo Salomón sobre mi propia mula y bajadle a Gijón. Right. Ok, entonces esto es algo básicamente representando humildez, ok, y simbólicamente, ok, preparándonos para lo que Yahweh Shai iba a hacer cuando él entró, Right. you know, y lo va a leer el hermano. Right. So este es Zacarías 9 y 9. And get the one in Matthew, bro. Okay. Just type in As's coat. Yeah. Okay. So este es Zacarías 9 y 9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Ok. So esta es una profecía que nuestro rey que va a ser justo y nuestro salvador, iba a venir sobre un asno, man. Igualmente que leímos que el rey Salomón vino como, sentado en un asno. ¿Y quién más vino sentado en un asno? Go ahead, bro. Mateo 21 y 6. Dice: fueron pues los discípulos y hicieron como Yahweh Shai les había encargado. Yahweh Shai les encargó esto. Trajeron el asno y el pollino, luego pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Boom. Yahweh Shai les encargó a los discípulos traer ese asno, man, para que él se sentara en él. Y eso cumplió profecía. El Señor los dio los símbolos, man. El Señor los dio las llaves, las ciertas frases y llaves y eventos
para conectar esto en estos tiempos, man. Right. You know? Es simbólico. Ya fue dicho de Salomón que su reino iba a ser establecido para siempre, en el cual el templo que él construyó para el nombre en la gloria del nombre de Yahweh, para que sea edificada, man. Eso se está cumpliendo ahorita con el cuerpo de Yahushua, los elegidos de Israel, siendo los miembros de ese cuerpo, los miembros de los ladrillos de ese templo, man, espiritual. Right. So go ahead, Okay. lee eso y lo vamos a empezar a cerrar. Primer Crónicas 22:9. Ujú. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos tus enemigos. Right, so esto se le fue, el hermano lo anda leyendo otra vez. So, esto se le fue dicho del rey Salomón. Go ahead. Dice, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos. Right, por eso su nombre es Salomón, que es Shalom, que significa paz. Go ahead. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo. Y él le será a Yahweh por hijo. So ahora vamos a ir a Hebreos 1 y 3. Dice, so recuérdense esa parte, se le fue dicho a rey Salomón que él iba a ser como hijo para Yahweh. Hebreos 1 y 3. El cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado a la purificación de nuestros pecados por medio de él mismo, right, está hablando de Yahushua, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Yahweh jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. So, ¿a quién se les fue dicho esas cosas, man? ¿Ok? ¿Por qué se le fue dicho esas cosas a rey Salomón? Porque él era Yahushua, man. Cuando él regresó como Yahushua, él regresó sin pecado, sin mancha. Y como leímos, él pagó por los pecados que hizo cuando era rey Salomón. So you guys got any I got last? a quick Yeah, one, go bro. ahead. Mateos 12 y 42. Mhm. Dice, voy a empezar en 41. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicción de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. La reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguno más que Salomón. Expound on it. Entonces está diciendo aquí que básicamente hablando de Yahushua, ¿ok? Que el punto era en el final de 42, entrando en cuando la rey de Seba vino a oír de la sabiduría de Salomón, ¿ok? Y aquí están diciendo que aquí en este tiempo ha venido un hombre más grande que Salomón. ¿Representando qué? Que él fue Salomón, pero cuando vino como Salomón era más perfeccionado. Era la versión perfecta. Yeah, You know? estaba buscando la escritura Donde él mismo lo dice. That's the one I was looking for too. donde te dice que no iba a haber otro hombre más grande y con más sabiduría con rey I Salomón. found it. You know what I said? Yeah, I got it right here. Luke, Alright, go ahead. Luke 11, 29 to 32. Mhm. Let me get it real quick. Yes, que no iba a haber nunca más un rey más grande o más con sabiduría que el rey Salomón. So Yahushua dijo, hey, mira, aquí estoy yo soy más grande que el rey Salomón, man.
Okay? Con, I got it. Go ahead. Esta es la que quise sacar. Okay. Dice Lucas 11:29. Habiéndose reunido la gente, comenzó a decir: esta generación es una generación malvada, pide una señal, y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, Mhm. así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Y esto fue hablando de Yahushua, you know? Esto, man, it's the same one I read in Matthew. Right. There's one where, hay una en cual él mismo dice estas palabras, man. And behold, a greater than Solomon is here. Yeah, You know the one, right? Yeah. Yeah, that's the one I'm trying to look for, but it keeps giving me this same one, but in the different books. Because that's supposed to be red letter. We could look for it right now. God. You got some on? Con. Yeah, go ahead. Colosenses 1, comenzando en 12, dice, con gozo It's dando Matthew 12, gracias 42. al Padre I read that one. que It's just nos the translation, hizo it's just the translation aptos that para fucked practicar It's the de la translation. herencia fucked it up, I de was los santos en luz, el cual nos ha librado de potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen de Yahweh invisible, el primogénito de toda creación. You can respond. Yeah, way better in here. Ahí está, man. Entonces esa, Yahweh es el primogénito de, como dice ahí, de toda creación, man. Okay. Yahweh estaba entrando en esa palabra de begotten. How do you say begotten in Spanish? Engendrado. Engendrado. Ujú. Y dice creado, man. Entonces él fue creado por Yahweh, y luego Yahweh Shai, él fue el primogénito de toda creación, man. Right. You found it? Yeah, Con. I translated it. Entonces, para enseñarles que estas son las palabras del Señor, aquí lo tienen en letras rojas, Right. que son las palabras de Yahushua. Lo leí 2 veces, pero les quise enseñar que estas son palabras de Yahushua. Ujú. Y lo trasladé del inglés porque la traslación en español no estuvo tan en punto. Yeah, por eso cuando nosotros sacamos ciertas escrituras tenemos que ir a diferentes traslaciones en español o trasladarlas directamente del King James, Ujú. porque en la forma que la Biblia en español está escrita, muchas escrituras están totalmente masacradas, man. Yeah. So tenemos que ir a diferentes traslaciones de español a ver cuál es la más correcta según las otras, el Yeah. resto de la Biblia, man. Según el hebreo. Right, según el hebreo, como dijiste. Ujú. Go ahead. Es Mateo 12 y 24, palabras de Yahushua. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación Ujú. y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para huir de la sabiduría de Salomón, Ujú. y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Ahí está. Estuvo hablando de él mismo. Del man. mismo. Right. La reina, la reina la reina del sur vino para huir de él mismo estaba diciendo la sabiduría Del rey del Salomón. rey Salomón. Right. You know? Y Yahweh es sabiduría. Yeah. Ok, es la mano derecha de Yahweh. So él era más grande que el rey Salomón. Y encima de eso, él era rey Salomón regresando a la reencarnación, man. Estuvo diciendo ella vino para huir de mí, Right. para huir de mi sabiduría, pero no lo dijo así. Right. Porque You know? él sabía. Yo, él sabía. Y You lo know? dijo para que sea entendido en el futuro. Right. You know? Yeah, so con eso yo creo que es todo, right? You got Yeah, some? that's it. Yeah, man. Yeah. So, no lo queríamos hacer tan largo, pero
más preceptos salieron, so todos por el Espíritu Yahweh Hashem Yahweh Shai, man. Ah, Así es. You know, so ojalá esto ha sido edificante. Toda alabanza, gracia, honor a Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Ruach HaKodesh. Doble honor a los apóstoles de la gran piedra molino. Y saludos a todos ustedes, hermanos, man. Sigan peleando. Shalom. Shalom. Shalom.